Muy buenas tardes. Damos inicio al octavo y último módulo de las capacitaciones Fortalecimiento del Ecosistema del Libro 2022. Y nuevamente esperamos que se vayan conectando poquito a poco las personas inscritas para esta actividad. Tenemos unos segundillos para que se sumen a nuestra transmisión y les damos la bienvenida a todos y todas por acompañarnos en el octavo y último módulo de las capacitaciones. Vamos viendo que van aumentando las y los participantes. Daremos un minutito más. Muy bien. Bueno, contarles mientras se van conectando que para quienes no estuvieron en los módulos anteriores, mi nombre es Maca Pérez y estaré a cargo de presentar y moderar estas capacitaciones. Esta instancia está siendo grabada para que luego pueda quedar de manera definitiva en el canal de YouTube de Editoriales de Chile, donde podrán revisitarla y también compartirla con quienes ustedes estimen conveniente. Y así el material va a quedar para revisar, tomar más apuntes en nuestro canal de YouTube. Bueno, damos inicio entonces. Bienvenidas y bienvenidos a todas. Durante la exposición de nuestro panelista pueden dejar sus preguntas de una manera muy simple. Hay un botón aquí en la plataforma Zoom que dice preguntas y respuestas y allí podrán escribir sus dudas, preguntas o comentarios. Y al final de la presentación seleccionaremos algunas para realizárselas a nuestro expositor. Damos inicio entonces al octavo módulo. En su compromiso con las y los trabajadores del sector editorial independiente y de la cadena del libro, les invitamos a 8 capacitaciones virtuales y gratuitas que se han llevado a cabo desde el día 8 de noviembre y hoy jueves es nuestra última sesión. Las actividades de formación se han enfocado principalmente en diversos temas como el fomento lector a través de actividades de mediación lectora, clubes de lectura, derechos de autor y traducción, herramientas tecnológicas para la publicación de libros digitales, lenguaje inclusivo en el mundo editorial, administración de librerías, relación con imprentas, financiamiento, entre otros temas. Este ciclo es organizado por Editoriales de Chile, Cooperativa de Editores de la Furia y Librerías Interdependientes de Chile y cuenta con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. El programa, como les conté hace un momento atrás, cuenta con 8 módulos que comenzaron el martes 8 y hoy finaliza con esta última sesión. Algunos de los temas que abordamos son el rol de la mediación lectora, el lenguaje inclusivo, las tecnologías, la administración en distintas etapas de la cadena de producción y distribución, y contarles que a quienes hayan participado en 6 de los 8 módulos se les otorgará un certificado de participación. Durante la exposición de nuestros panelistas, entonces, ustedes pueden escribir sus preguntas en el botón que aparece aquí abajo de la plataforma Zoom. Y les cuento que las presentaciones fueron previamente grabadas para facilitar la fluidez y eventuales problemas de conexión a Internet. Estamos seguras de que funcionará todo perfecto y que será una capacitación muy provechosa. Les cuento, el módulo 8 se titula Derechos de autor y traducción. Expone Felipe Schuster. Felipe es abogado por la Universidad de Chile y magíster en Derechos de Autor por la Universidad Carlos III de Madrid. Socio fundador del estudio jurídico especializado en Derechos de Autor y Derechos del Entretenimiento. Schuster de Autor. También es profesor en cursos de posgrado de la Universidad Católica y de la Universidad Alberto Hurtado. A continuación, les dejo con Felipe. Recuerden ir escribiendo sus preguntas en el botón que aparece en la plataforma y así al finalizar la presentación seleccionaremos algunas para realizárselas al expositor en directo. Hola, mi nombre es Felipe Schuster, soy abogado especialista en derechos de autor y el propósito de esta charla es explicar en qué consiste un contrato de edición literaria y la importancia que queremos subrayar también en estas palabras que voy a compartir con ustedes de contar con un buen contrato, un buen acuerdo de edición entre un editor y su autor. No podemos partir esta charla sin primero explicar el derecho de autor en una perspectiva general
y el contenido de este derecho en particular. ¿Por qué? Porque este derecho se caracteriza por dividirse, por un lado, en un derecho patrimonial y por el otro en un derecho moral. Los derechos morales no los vamos a poder detallar con mucho contenido por el propósito de esta charla, pero sí nos vamos a referir a estos derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales son básicamente los que se contratan, los que se licencian y los que se ceden, y que consisten en las diversas manifestaciones a través de las cuales se expresa el derecho de autor. Por ejemplo, el derecho de reproducción, hacer copias de una obra intelectual, que está muy vinculado al contrato editorial, evidentemente a través de la copia física y las copias digitales que se pueden hacer de una obra literaria. El derecho de adaptación, que también tiene importancia para el contrato editorial, puesto que las obras literarias pueden traducirse a otros idiomas y ese acto de traducción se entiende que es una adaptación de una obra literaria. El derecho de comunicación al público, que claro, en este caso no tiene mayor incumbencia en nuestro tema. Y finalmente, otro que sí tiene relación es el derecho de distribución a través de la venta de los ejemplares. Todos estos derechos patrimoniales, como les decía, son derechos que tienen un valor económico y que son finalmente estas atribuciones que el autor, escritor, posee respecto de su obra literaria y de algún modo autoriza o licencia al editor para que efectúe estos actos respecto de su obra. ¿Cómo parte un contrato? Y como cada contrato en general tiene un preámbulo que es la etapa de la negociación y que es quizás la más importante porque va a determinar los términos del acuerdo entre, en este caso particular, un autor y un editor, y mientras más claros, más trabajados estén esos acuerdos, mejor calidad va a tener este contrato y probablemente la relación contractual que va a existir entre el editor y su autor va a ser pacífica y fructífera. Es importante darse el tiempo de negociar, dar a entender la posición de cada una de las partes, escuchar a la otra. Del otro lado existirá un autor directamente o un agente literario. La negociación va a tener características distintas dependiendo si estamos frente al autor o a su agente. Los agentes tienen técnicas de negociación un poquito más elaboradas o sofisticadas. Cada autor es un universo, pero los agentes tienen ciertas características comunes y la recomendación siempre va a ser centrarse en lo importante y dejar lo accesorio un poquito, tal como lo dice su característica, en forma secundaria, puesto que lo importante, lo esencial, es donde debe concentrarse esta conversación. Y lo secundario, como decía, muchas veces vale la pena aceptar todas las sugerencias que, por ejemplo, pueda proponer un agente literario. Es importante también dejar las negociaciones, que pueden ser reuniones presenciales, reuniones telemáticas, dejar algún tipo de antecedente por escrito de lo que se vaya acordando y lo que se vaya avanzando, porque las palabras se las lleva el viento y muchas veces volver atrás y recordar los apuntes que incluso pueden intercambiarse posterior a una reunión, van formando estos acuerdos y posteriormente, por lo tanto, va a ser más fácil justificar cierto contenido del contrato y elaborar propiamente tal ese instrumento. Y respecto ya entrando derechamente en el contenido de este contrato editorial, vamos a ver que son diversos los elementos en los que debe centrarse este acuerdo. Y los vamos a repasar y los vamos a señalar ahora rápidamente. Primero, evidentemente debe individualizarse en forma precisa de qué obra literaria estamos hablando. ¿Cuál va a ser la obra literaria que se va a editar? Puede ser que esa obra ya exista o se vaya a crear en el futuro. En ambos casos es posible definirla y detallarla. La remuneración que se le va a reconocer al autor, sobre la cual también vamos a hablar más adelante con algo más de detalle. Eventuales avances que se le puedan reconocer a este autor, es decir, un anticipo monetario que se le entrega al autor al momento de firmar el contrato y que luego se va descontando a medida que el libro, la edición, va generando beneficios económicos y que puede ser en muchos casos un aliciente, un incentivo para motivar a este autor a firmar el contrato con nuestra editorial. Los plazos son evidentemente muy relevantes, distintos tipos de plazos. El más importante consistirá en el plazo del contrato propiamente tal, que tendrá una duración definida, pero
con posibilidades de ir renovándose en el tiempo automáticamente. Son elementos evidentemente que deben negociarse entre el autor y la editorial. Plazos de entrega del manuscrito. Vamos a ver posteriormente cuando entremos a revisar las normas legales que la Ley de Derecho de Autor en Chile establece para el contrato editorial, que esos plazos, el cumplimiento de esos plazos es muy importante para mantener la validez del contrato editorial. Plazos de publicación. Una vez ya entregado el manuscrito en tiempo conforme, el editor va a tener que pactar o obligarse a un plazo entonces en que esta edición deberá publicarse. Las ediciones, la forma de la edición, el formato, cuántas ediciones se pueden realizar de la obra literaria mientras el contrato esté vigente, son todas cosas que deben también detallarse en este contrato. Los derechos subsidiarios. ¿A qué me refiero con estos derechos subsidiarios? Básicamente a los derechos de traducción de una obra, derechos de adaptación cinematográfica de una obra literaria, y deben entonces definirse principalmente en el sentido de si el editor va a adquirir estos derechos o el autor los va a conservar en su patrimonio. Y en caso que el editor los adquiera, las condiciones bajo las cuales puede ejercer estos derechos subsidiarios. También se comprenden aquí las posibilidades, por ejemplo, de realizar ediciones electrónicas de los libros, etc. Todo lo que va más allá de la edición física. Las garantías, evidentemente el autor debe dar una garantía, asegurar que la obra literaria que va a entregar o la que está entregando es una obra original de su autoría, y en caso de que el editor reciba algún tipo de reclamo por algún tercero basado en la autoría de esa obra literaria, el autor deberá entonces obligarse a responder y mantener indemne a este editor por eventuales reclamos judiciales o extrajudiciales que pueda recibir. Idea original, ¿a qué me refiero con eso? Me refiero a que muchas veces los libros o las obras literarias no provienen de la idea de un autor, sino que es la editorial la que conceptualiza la idea de una obra literaria. Y a partir de esa idea encarga la creación de una obra literaria a un autor, y también puede complementar esta obra literaria con ilustraciones, diseños que a su vez encarga a un ilustrador. En esos casos muchas veces los editores se aseguran de que se les reconozca un crédito como creadores de esta idea original, y en esos casos también la negociación entre el autor y la editorial va a tener unas condiciones distintas a la que existiría si la obra fuese de creación original de un autor que se acerca a una editorial para que le publiquen su obra, en el sentido de que en el primer caso probablemente las condiciones para la editorial tenderán a ser más favorables, puesto que es una iniciativa que proviene directamente de esta editorial. Y la exclusividad, que es muy importante, consiste en pactar si es que durante la vigencia de este contrato, esta obra literaria que el autor está entregando a la editorial podrá ser entregada a otra editorial durante el transcurso de esa vigencia. Si es que se pacta la exclusividad, evidentemente la editorial va a ser la única autorizada para publicar esta edición. Se me pasó uno de los elementos que es muy importante y que se refiere al territorio, y está vinculado de alguna manera a esta exclusividad porque el editor puede asegurarse los derechos de impresión y de distribución en determinados territorios, por ejemplo los territorios o los países de habla hispana, quedando el autor con la disposición de celebrar contratos de editoriales con empresas ubicadas en otras partes del mundo. Y esa exclusividad también se puede entonces asegurar referida a un territorio en particular. El territorio, en definitiva, es fragmentable en los derechos de autor en general y en particular en un contrato de edición como el que estamos estudiando. Y ahora, ya que vimos estos elementos en general del contrato de edición, no podemos dejar de referirnos a la Ley 17.336, que es la Ley de Propiedad Intelectual, o más bien Ley de Derechos de Autor, como debiera denominarse, que tiene una regulación bastante detallada y exhaustiva relativa al contrato de edición que estamos estudiando, y que es muy importante conocer estas normas porque se denominan jurídicamente normas en muchos casos supletorias de la voluntad. ¿Y qué significa esto? Que si en el contrato no nos hacemos cargo de estas normas que contiene la ley, estas normas se van a entender que están rigiendo también la relación contractual entre el autor
y el editor. Por lo tanto, es importante conocerla, hacerse cargo, como digo, en el contrato de estas normas, por ejemplo, aludiéndolas y modificando el sentido que la propia legislación establece, porque si no decimos nada, se van a entender entonces que estas normas están incorporadas tácitamente en el contrato. ¿Qué nos ordena cumplir esta legislación en cuanto a la forma? Antes de entrar en el fondo, este contrato de edición se caracteriza por ser un contrato formal. ¿En qué sentido? En que se exige para su perfeccionamiento que se firme o se celebre por escritura pública o por documento privado ante notario. Y no solamente esa formalidad es la que nos exige la ley, sino que además nos ordena inscribir este contrato en el registro de propiedad intelectual o departamento de derechos intelectuales perteneciente a la DIVAM. Es una formalidad bastante pesada de cumplir porque no se ve mucha necesidad de realizarla, pero como la ley la establece, es importante cumplir con ella, puesto que, como lo señala el propio artículo atingente que ordena esta formalidad, indica que el editor gozará de los derechos que adquiere a través del contrato solo previa inscripción del contrato en el registro. Entonces es importante cumplir con ambas formalidades, tanto la formalidad notarial como la formalidad de inscripción. Aquí ven ustedes un ejemplo de una solicitud de inscripción de contratos de edición y transferencia de derechos del Departamento de Derechos Intelectuales, que puede ser realizada incluso vía online. Y avanzando entonces en estas normas que veníamos anunciando del contrato de edición en la ley 17.336, nos encontramos con este artículo, el artículo 48, que se refiere al contenido que debe incorporar un contrato de edición, indicándonos en primer lugar que, por definición, el contrato de edición se trata de una entrega, no de una transferencia de propiedad de la obra del autor al editor, sino que una entrega para que este editor la publique a su costa y a su propio beneficio, obligándose al pago de una remuneración. Ese es básicamente el esqueleto conceptual de lo que debemos entender por un contrato de edición y que, como la legislación indica, debe individualizar al autor y al editor, individualizar la obra, el número de ediciones que se conviene y la cantidad de ejemplares de cada una. Fíjense en el detalle importante de combinar la cantidad con el número de ediciones, la circunstancia de concederse o no la exclusividad, tal como ya lo referíamos en la lámina anterior, la remuneración pactada, que ya también nos vamos a referir un poquito más adelante a eso, y las demás estipulaciones que las partes estimen convenientes. Obligaciones de la edición. En el aspecto físico de esta edición, la ley también establece ciertas obligaciones o requisitos que debe contener esta edición. Debe contener el título de la obra, el nombre o seudónimo del autor y del traductor, en caso de que exista un traductor de esta obra, el año y el lugar de la edición y de las anteriores en su caso, el nombre y dirección del editor y de la impresión y el tiraje de la obra. Son todos elementos que debe contener como información la edición física de la obra que se trate. Y si no se cumple con esto, la ley dice que esto no priva del ejercicio de los derechos que esta ley le confiere al autor, pero da lugar a la imposición de una multa que va de 50 a 800 UTM en caso de que el editor no cumpla con estas obligaciones. La ley también establece derechos en favor del editor, y esto es importante no tanto por los derechos que la ley dispone, en el sentido de que el editor por este contrato adquiere la facultad de imprimir, publicar y vender, lo que es bastante evidente esta obra literaria, sino que lo interesante es lo que no adquiere el editor por el mero hecho de este contrato, y esto lo señala la ley indicando que el autor retiene los derechos exclusivos de traducción y de adaptación, básicamente, adaptación cinematográfica. Es decir, si el editor no adquiere estos derechos expresamente del autor, se van a entender que permanecen en manos del autor. La traducción, como concepto en el derecho de autor, implica una adaptación de la obra original, y esta adaptación va a dar lugar a una obra traducida que debemos entenderla conceptualmente como un nuevo tipo de obra. Es decir, el traductor, que debe contar con la autorización del titular de este derecho de adaptación, que podrá ser el del editor si es que lo adquiere directamente del autor, va a ser autor de esta traducción. Por lo tanto, es una obra independiente, distinta de la obra original, adaptada evidentemente, es una obra derivada de la original, pero que va a tener un autor distinto, en este sentido el traductor, y que también va a tener que pactar remuneración o condiciones
en su beneficio producto de la traducción realizada. Lo mismo ocurre con una adaptación cinematográfica de una obra literaria, que en caso de que el editor obtenga este derecho del autor, va a ser el legitimado y el facultado para negociar eventuales adaptaciones cinematográficas o audiovisuales en general de la obra literaria que se trate. Y la remuneración que veníamos anunciando, como muchos de ustedes deben saber, usualmente se pacta en un porcentaje de las ventas que obtenga el editor por la comercialización de la obra literaria. Pero la ley no impide que el pacto de remuneración sea, por ejemplo, a través de una suma fija. Eso se subentiende de este artículo 50 que ustedes están aquí apreciando en la lámina. ¿Por qué? Porque nos dice que cuando la remuneración convenida consista en una participación sobre el producto de la venta, esta no podrá ser inferior al 10% del precio de venta al público. Es decir, del 10% para adelante está permitido por ley pactar un porcentaje en las ventas, pero menos que ese porcentaje está entonces prohibido por ley. Y además el editor tiene una obligación de efectuar al menos una liquidación detallada al año al autor, donde reporte los ingresos obtenidos y le reconozca entonces y le entregue los porcentajes que le corresponden pactados según este contrato. Veremos también qué ocurre con algunos incumplimientos graves del editor y la posibilidad que el autor tiene ante estos incumplimientos de dejar sin efecto el contrato de edición firmado y solicitando además, como es regla general, la indemnización de los perjuicios que estos incumplimientos puede haberle ocasionado a este autor. En primer lugar, si el editor no cumple con la obligación de editar y publicar la obra dentro del plazo estipulado, el que hayan acordado las partes, si no se fijó dentro de un año a contar de la entrega de los originales, el autor entonces puede dar por finalizado este contrato con la correspondiente indemnización. Otra hipótesis, si facultado el editor para publicar más de una edición y habiéndose agotado los ejemplares para la venta, no procede a publicar una nueva dentro del plazo de un año, contado desde la notificación judicial, ahí hay una formalidad un poquito pesada de cumplir, que se le haga a requerimiento del autor. En este caso entonces, si transcurre un año desde esta notificación judicial que debe efectuar el autor al editor, este puede entonces dejar sin efecto este contrato. También se le reconocen la posibilidad no de dejar sin efecto, sino que de obligar al editor a realizar la edición pendiente a través del Departamento de Derechos Intelectuales, como lo vemos ahí en los párrafos, en letras un poquito más pequeñitas en esta diapositiva. Otras normas que se refieren a casos similares, ¿qué ocurre si es que este contrato es dejado sin efecto producto de los incumplimientos del editor? Se le reconoce la facultad al autor de conservar los anticipos que hubiere recibido de aquel. No está obligado evidentemente a devolver estos anticipos y además siempre va a estar facultado para solicitar esta indemnización de perjuicio. Otra hipótesis adicional, si transcurridos 5 años de estar la edición en venta, el público no hubiera adquirido más del 20% de los ejemplares, el autor también puede dejar sin efecto el contrato, pero en este caso deberá adquirir todos los ejemplares no vendidos al editor al precio de costo. Y también el editor puede dejar sin efecto el contrato en caso de incumplimientos del autor, y la ley se pone en el caso en que este autor no entregue la obra dentro del plazo convenido, y si no se fijó este plazo, también dentro de un año a contar desde la fecha del convenio. Los plazos siempre son muy importantes en este tipo de acuerdos editoriales. Y ya para ir finalizando estas normas supletorias de la voluntad que establece la ley 17.336, este artículo 54 le da la facultad directa al editor, a pesar de no ser el titular de la obra literaria, que como ya decíamos permanece en el patrimonio del autor, que solamente entrega esta obra para determinados actos que el editor puede realizar. El editor, a pesar de no ser entonces, como decíamos, titular, puede exigir judicialmente el retiro de la circulación de las ediciones fraudulentas que detecte en el mercado informal o lo que se conoce como piratería. El editor puede actuar directamente y sin que requiera la intermediación del autor. Y a propósito de la piratería, tenemos el artículo 79 bis que se refiere específicamente a ese delito que castiga
con penas de reclusión menor en su grado mínimo, es decir, 61 a 540 días, y una multa de 10 a 1000 UTM al que distribuya ejemplares ostentando falsamente el nombre del editor autorizado. Una forma más rebuscada de decir que está pirateando estas obras literarias sin autorización del facultado, en este caso el editor. En conclusión, es muy importante negociar en forma tranquila, clara, las condiciones de este contrato para que una vez que el contrato empiece a escriturarse, esta escrituración, este pacto ya en el papel, sea mucho más fluido de acordar y tener mucho ojo también con esta idea del contrato tipo que me pueda servir para distintos tipos de negociaciones con autores, puesto que cada contrato, sin perjuicio de que de que pueden compartir ciertas cláusulas, es un mundo particular y por lo tanto debo tener la flexibilidad y el conocimiento del instrumento jurídico que estoy ofreciendo firmar para poder modificarlo, adaptarlo a las distintas condiciones que estoy negociando con este autor o agente literario. Y una vez firmado el contrato, evidentemente, conociendo las condiciones que ya pacté, tener mucha responsabilidad en cumplir con todos los plazos, en cumplir con las liquidaciones, en cumplir con acordar, por ejemplo, si me obligué a que la forma de la edición deba ser consultada al autor, realizar esas consultas previas, etcétera, etcétera. Todo esto que ya negocié, que pacté y que luego tengo que cumplir en concordancia es muy importante para que la relación entre un editor y un autor que involucra una obra literaria con todas las características afectivas que tiene el vínculo entre un autor y su obra, pueda ser productiva, fructífera y finalmente termine, ojalá, en un gran éxito editorial. Muchas gracias. Bueno, interesantísima exposición, temas bastante importantes para la cadena del libro. Le doy la bienvenida a Felipe. Felipe, por favor, enciende tu cámara y tu micrófono. Si estás por ahí. Ahí viene Felipe. Hola, Hola Felipe, ¿cómo estás? muy bien, Maca. Qué Gracias. bueno. Felipe, bueno, primero que todo agradecer tu presentación, compartir tu experiencia con todas y todos nosotras, todos y todas nosotras. Y bueno, ahora como nos comprometimos al inicio de este último módulo, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Ujú. ¿Ya? Tenemos aquí varias preguntas de quienes nos han acompañado en esta transmisión. Y la primera es, ¿el derecho patrimonial y la cultura libre, se refiere a Creative Commons, por ejemplo, em, son incompatibles o pueden beneficiarse la una de la otra o viceversa? Ya, muy interesante la pregunta, porque hay que despejar varias confusiones también cuando uno habla de cultura libre. Qué raro suena eso, ¿no? Es como si la cultura estuviera eh, amarrada o prisionera, y no es así. Todo lo contrario, de hecho, el derecho de autor lo que permite es que existan empresas como Creative Commons, que son o plataformas que facilitan el licenciamiento de obras intelectuales, que eso es lo que el derecho de autor eh, contempla y fomenta, de hecho. O sea, cualquier persona que tiene una titularidad sobre una obra intelectual, sea hasta un libro, una canción, lo que sea, puede compartir ese contenido. Pero lo importante, como en todas las cosas, es que ese compartir, ese transmitir, comunicar, sea libre, no sea algo que obligue a la persona que es dueña de ese bien a compartirlo. Y en ese sentido, Creative Commons, o como digo, cualquier otro emprendimiento que fomente el licenciamiento, es perfectamente compatible con el derecho de autor, siempre que sea hecho y realizado de forma voluntaria. Así que no sé si eso responderá a la pregunta, no sé para dónde apunta, porque normalmente cuando se habla de Creative Commons se entienden unos conceptos que hay que, como digo, despejar y aclarar, porque hay mucho mito detrás de esto.
Porque evidentemente ese movimiento tiene una connotación ideológica que ve al derecho de autor como algo que no permite compartir. Y yo siempre me encargo de subrayar todo lo contrario. El derecho de autor precisamente permite compartir. Lo que pasa es que el origen es que un autor se hace dueño de su obra y él después va a disponer de esa obra como mejor estime pertinente. Perfecto. Mira, aquí Paulina López también nos pregunta, ¿cómo se hace cuando creas juegos para comercializar con el fin de crear material para la mediación lectora? Pero debes basarte en cuentos que ya existen. ¿Qué sucede en ese caso? ¿Cómo crear sin pasar a llevar a los derechos de autores y autoras de dichas obras? Ya, claro, si hay un cuento en el que me voy a basar para realizar un juego y ese cuento está protegido, y cuando digo está protegido, me estoy refiriendo a que el derecho de autor tiene una duración temporal en el tiempo, es que abarca toda la vida de la persona que creó la obra, en este caso el cuento, y 70 años posterior a su muerte. Si ese tiempo ya transcurrió, puedo utilizar esa obra y hacer lo que yo realmente quiera. Es como las sinfonías de Beethoven son tuyas y mías y nosotros podemos hacer con ellas lo que queramos. Pero si no ha transcurrido ese tiempo, eh, como decía en la charla, se involucra un derecho patrimonial de autor, que es el derecho de adaptación. Y para yo adaptar una obra, en este caso un cuento, a un juego, necesito contar entonces con la autorización o el permiso de la persona que tiene la titularidad de ese cuento. Y esa es una negociación, es una conversación que yo tengo que plantear con esta persona titular, y me podrá dar una licencia gratuita, me podrá compartir, podrá exigirme algún beneficio en las ganancias que obtenga este juego. Pero como la pregunta iba relacionada a cómo yo hago para no pasar a llevar, sí, tengo que tener entonces y contar con esa autorización. A veces es un poco difícil dar con estas personas. Puede ser complicado porque de repente son autores extranjeros que han muerto, cómo doy con los herederos. Esa es una gestión que va a depender del caso, pero la respuesta es que si está protegida la obra, necesito entonces contar con una autorización que puede ser una licencia eh, informal, incluso la licencia en el derecho de autor, y complementando con lo que decía en mi primera pregunta, que facilita el compartimiento. El derecho de autor incluso permite que las licencias verbales tengan plena validez. No necesito Creative Commons para compartir, ni siquiera, ni ninguna otra cosa preestablecida. Yo, como autor, verbalmente puedo dar un permiso. Entonces, esta persona, creadora del cuento, puede autorizarme, obviamente las palabras se las lleva el viento y mejor dejar alguna constancia por escrito, y a partir de eso, con las condiciones que yo haya pactado, comenzar a elaborar mi juego. El juego, obviamente, y está buena la pregunta porque tiene muchos otros elementos. Podrán haber diseños, no sé, otro tipo de obra literaria, además del cuento, personajes, en fin, también da para mucho el tema de las obras multimedia, como sería un juego, por ejemplo. Pero creo que la respuesta ya está dada en el sentido de que hay que contar con esa autorización. Perfecto. Entonces, sí o sí, a pedir la autorización de la o los autores. Mira, cómo puede declararse el pago de derechos de autor o autora para conceptos de impuestos? ¿Boletas de honorarios, facturas exentas? ¿Cómo funciona el tema? Ese es un tema que escapa totalmente del derecho de autor, de partida. Es un tema fiscal, tributario, no es mi expertise. Lo que yo siempre veo es que muchas veces los autores, como personas naturales, no están constituidas como empresa, no firma como empresa la persona, firma como un autor y emite boletas de honorarios por los anticipos y por los derechos de autor que le asignen en la venta de ese libro. Será un tema a tratar con los contadores de esa editorial, a ver si esa boleta de honorario es efectiva para lo que se está buscando. Podrá solicitársela al autor que factura a través de una empresa, pero te reitero, como no es mi tema, no me gusta mucho hablar de las cosas que no manejo bien. Con mis clientes editoriales veo que eso es lo que ocurre, pero cada uno tiene sus asesores fiscales tributarios que pueden dar respuestas más completas que en este caso. Perfecto.
Bueno, muchas gracias igual por tratar de responder esa pregunta, aunque no sea tu área de expertise. Mira, aquí tenemos un caso particular. Javiera nos dice que se comunicó con un agente literario de una autora fallecida en el año 1977 para solicitar autorización para traducir su obra. La respuesta fue, bueno, que les interesaba mucho, que se tradujera en Chile y tal, y le explicaron que los derechos del autor estaban liberados en América Latina. Pero no volvió a tener más respuesta ni comunicación con la agencia. Pregunta, ¿cómo interpreta esta respuesta? ¿Qué pasos tiene que seguir? ¿Puede realizar la traducción o no? Ya. Es que, claro, si el autor o autora murió el año 77, los derechos, está vigente la protección de la obra de esa persona en Chile. No sé a qué se habrá referido la gente cuando dijo están liberados. Podría haberse referido a que no hay una editorial en el territorio latinoamericano claro. que haya adquirido aún los derechos y que por lo tanto se puede conversar. Como están liberados, o sea, no hay alguien que tenga esa exclusividad, podemos conversar las condiciones bajo las cuales yo como agente voy a autorizarte para que edites. Entonces, primera respuesta, no está liberado en el sentido de que hay libertad para publicar sin pedir permiso, porque los plazos no han transcurrido. Entonces yo lo que haría sería intentar retomar ese contacto, reiterar el interés de publicar. Siempre para un agente va a ser atractivo conversar con personas que están intentando editar obras de personas en territorios donde esa obra no está presente. E insistir por todos los lugares que se pueda. Los agentes normalmente responden, quizás una propuesta un poco más concreta puede hacer una diferencia, más que decir, oye, queremos saber en qué está esta obra, sino que queremos editar, tenemos este presupuesto, no sé, cosas que hagan un poquito más atractiva la comunicación, puede que tenga mejor efecto, pero está protegida la obra si la persona murió en ese año. Perfecto. Mira, acerca de los contratos, ¿qué figura de contrato es la más idónea para aquellos contratos o publicaciones de varios autores? Por ejemplo, las antologías. ¿Se hace un contrato con cada uno de los autores? ¿Se hace un contrato con todas las y los autores? ¿Qué No hay recomiendas? fórmula, pero es interesante hablar de la antología porque la antología en sí es una obra intelectual. La persona que hace la antología, que realiza la antología, está haciendo un aporte creativo, y si cuenta con las autorizaciones de todas las personas que aportan con sus cuentos, por ejemplo, o poemas en esa antología, va a ser titular esa persona, no de los cuentos o de los poemas, sino que de la antología en sí. Eso me parece interesante destacarlo. Yo sugeriría que si las condiciones para cada una de las personas probablemente va a ser así, van a ser distintas, porque cada autor podrá negociar las condiciones a su manera. Algunos dirán, utilízalo gratuitamente, dame un porcentaje de las ganancias. Pueden haber miles de condiciones. Sugeriría, como me imagino que esa va a ser la realidad, acordar contrato con cada uno de ellos. Lo que no significa que ese sea el único camino. También puedo reunirlos a todos en un solo contrato, si es que las condiciones van a ser las mismas, incluso si van a ser distintas, pero a veces no es muy sano que las personas empiecen a comparar por qué a mí me están tratando mejor que al otro. Se puede enredar un poco el asunto. Entonces creo que psicológicamente puede ser mejor separar las aguas, y confirmar que desde el punto de vista jurídico las dos opciones están abiertas. Perfecto. Mira, ¿cómo se controla en el caso de las editoriales pequeñas, independientes, que no se realicen ediciones sin la retribución legal al autor? ¿Quién controla que no se impriman más copias, por ejemplo, sin pago al o el autor? Claro, es que eso, no hay una policía fiscalizadora que nos pueda ayudar a hacer esto. Yo como autor debo asegurarme en un contrato que se me dé la opción de revisar la documentación de la editorial que me está publicando. Las famosas auditorías que se dan esos derechos de los contratos. Si yo soy autor, me voy a preocupar de que por lo menos cada cierto tiempo yo tenga ese derecho de exigir meterme en los papeles y confirmar
que lo que me están informando se condice con lo que realmente está ocurriendo. Pero no van a haber controles externos más allá de eso. No hay una figura pública que nos pueda ayudar, sino que va a depender de los controles mutuos de las partes que se aseguren a través de esos contratos. Por eso es importante que un autor se asegure esa auditoría y que la editorial también ofrezca esa posibilidad, porque la idea siempre en estos vínculos es que todo sea en base a la confianza Eso mismo, que va a permitir que esto funcione bien. claro. Eso mismo te iba a decir, confianza. Confianza y herramientas para poder fiscalizar ambas partes o las partes Así es. interesadas. Felipe, sigo. Mira, ¿cómo se subsana el tema de los derechos de autor cuando muere un autor o autora y no hay herederos o herederas? ¿A dónde hay que ir? ¿Cómo tú puedes saber en quién quedan esos derechos? Por ejemplo, yo conozco el caso de Marta Brunet, que ella no tenía herederos y herederas y heredó a la Universidad de Chile todo su patrimonio. Entonces ahí es a la Universidad de Chile, que tiene un comité específico al que se le solicita el uso de las obras. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede averiguar quién tiene Mira, hay una norma en la ley que siempre es útil para estos casos, porque y podemos ampliar la pregunta. ¿Qué hago cuando no sé quién es el titular? Cuando hay un autor incluso puede ser desconocido, o no sé quiénes son los herederos, etc. En el tema del derecho de autor siempre es bueno considerar la buena fe. Si yo tengo mucho interés en publicar esta obra, no doy con ningún heredero, porque al parecer no hay, no sé si la persona dejó un testamento, no tengo idea. Me puedo basar en una norma de la ley que dice que si yo edito una obra de autor desconocido o titular desconocido, ampliando la interpretación, lo puedo hacer resguardando o guardando el 10% que le correspondería a ese titular en caso de que llegue. Entonces, nuevamente, insisto en este espíritu del derecho de autor, que lo que busca es que las cosas circulen y se difundan. Entonces, para que no quede atrapada esa obra, hago todo lo posible, dejo constancia de que busqué, dejo esos registros y la publico. Y guardo. Y sigo para adelante porque lo que interesa es que esa obra se conozca, se difunda, y si existe un editor interesado que no da con la persona que contiene estos derechos, lo puede hacer bajo esas condiciones. Perfecto. O sea, la premisa de esto es la circulación y la difusión de las obras, en el fondo. Respetando los Con los autores, resguardos. pero si se hace imposible porque no sé quién es o porque no lo puedo hacer igual. Perfecto. Mira, que hay una pregunta bastante interesante. Me dice, quiero publicar cartas de amor. ¿Necesito el permiso de la persona que me las escribió? O sea, yo fui la receptora de estas cartas. Si yo Sí. quiero publicarlas, ¿necesito autorización de aquel o aquella enamorada? Así es, sí, porque independiente de la naturaleza y del dueño de la carta misma, el papel, hay una obra literaria ahí contenida que no escribí yo, sino que fui yo la inspiración de esa carta, pero eso no me hace dueño de la obra literaria. Así que necesariamente voy a tener que conversar con esa persona. Ojalá la relación haya terminado en buenos términos y se puedan conversar en unas condiciones amables, pero claro, voy a tener que sí o sí contar con esa autorización. Y la persona va a ser la autora de esa obra, salvo que yo, claro, haga una compilación, ponte tú, de las cartas de amor que he recibido en mi vida, de distintas personas. Ahí estoy haciendo una obra, antología, soy yo este autor. Propia. Pero necesito las autorizaciones de esas personas, sí. Bueno, entonces a contactarse con ese amor, Sí. a ver cómo le va. Cuando hay una traducción de una obra en español que tiene una editorial y los titulares de derecho no están de acuerdo, ¿hay alguna forma de poder llevar adelante la publicación? ¿Qué pasos puedo dar para llegar a ese acuerdo o sacar la publicación igual? No, ahí está difícil. Es una lata, esa parte sí, cuando hay muchos titulares sobre una obra y están peleados entre ellos, en esos casos yo te diría que ahí sí las obras quedan entrampadas. Muchas veces quedan entrampadas y pasa a veces con las sucesiones, con los herederos de obras muy importantes que empiezan a tener dificultades entre ellos y no logran traspasar una autorización pacífica a alguien, porque si yo obtengo la autorización de uno de los herederos,
me expongo a que llegue otro y me diga, oye, este que te dio la autorización no tiene las facultades necesarias porque tenemos que actuar de conjunto. Así que ahí hay una mala noticia, hay una realidad que puede ser complicada muchas veces de salvar. Me ha tocado a mí hace poco, obras súper importantes, que están realmente atrapadas por ese tipo de peleas. Así que, lamentablemente, o logro convencer a todos quienes deban otorgar esas autorizaciones, o quizás uno de los herederos o titulares se atreve a dar el permiso y me garantiza que en caso de que yo tenga problemas con los otros va a responder por mí. Ese tipo de paliativos yo podría obtener, pero si hay un conjunto de titulares que no está de acuerdo en dar un derecho, estamos en un problema. ¿Tienen que estar todos de acuerdo? Va a depender de Ya con uno. cómo Ya. ellos reglamentaron su Perfecto. forma de autorizar. Ellos podrían perfectamente crear un reglamento, decir, bueno, esto es lo que nosotros nos obligamos. Y si somos 5 y 3 están de acuerdo, eso vale. Y a mí Ya. me muestran ese papel y están todos obligados por eso, claro. Pero si nadie dijo nada, no se sabe nada, claro, es un problema. Y Está difícil. ocurre con más frecuencia de lo que uno quisiera. Sí, cierto. Sobre todo cuando las familias son tan extensas y los herederos son Sí, muchos y a lo mejor se están con las relaciones un poco entrampadas. Pasa harto. Bueno, así está es. pasando sin ir más lejos, están en todo un tema la familia de Nicanor Parra y los diferentes Bueno, hijos están ahí, hay un temón. no quería citar el caso concreto, pero sí, ese Perdón. es uno. Ese es uno. No, está bien si es de público conocimiento. Pero Sí, claro, bueno, sí, salió en la prensa. Yo me enteré por sí, la prensa, así que no estoy sí, contando ninguna incidencia, pero tal cual. está Pero complejo ahí ahí. te das cuenta, sí, pues es una obra súper importante que Un está, patrimonio súper rico, es un patrimonio cultural muy potente de un gran autor, entonces está complejo ahí el tema. y en entredicho, claro. Ojalá se solucione pronto porque por el bien de todos y por nuestro patrimonio, como dices tú. Lo mismo digo. Seguimos. ¿Cómo se trabaja con el derecho de las imágenes o ilustraciones? Si yo pago para quien ilustre un texto, ¿con ese pago es suficiente o también esas imágenes están sujetas al derecho de autor y se les debe dar una participación de estos porcentajes que se les paga por obra? Buena ¿O eso se pregunta, acuerda en porque el contrato o cómo? sí, sí, obviamente aquí hay un contrato con el ilustrador y con el autor también. Pero me permite subrayar un tema que es importante. No es obligatorio el 10%. Fíjense, en la charla yo lo dije. Si lo que yo le voy a reconocer al autor es un porcentaje de las ganancias, sí, el mínimo es el 10. Pero yo le puedo ofrecer a un autor una suma fija a cambio de su autorización por editar las condiciones del libro que vamos a pactar. Lo mismo con el ilustrador. Y yo incluso recomiendo eso. Al ilustrador decirle, tengo esta suma, este es mi presupuesto para que tú me autorices reproducir estas ilustraciones. Puede ser por un plazo determinado, por tantas ediciones, para siempre también puede ser. Se pueden, o el ilustrador me puede decir, ok, te lo doy, pero me gustaría guardarme la posibilidad de tener estas ilustraciones para otros usos. La libertad está. El punto es que si yo le voy a reconocer una participación en la comercialización, tengo que respetar ese 10. Ojo, que ese ilustrador y el autor del texto van a ser coautores. Entonces ese 10% lo podrían compartir entre ambos. 5 para uno y 5 para otro. También hay que ver esas variables. Pero no es tan rígido el tema. Salvo que yo le autorice una participación en la ganancia que no puedo bajarme de ese 10. Mira, qué interesante lo que dices, porque en anteriores módulos y sesiones nos preguntaban mucho por el tema del 10%. Claro, yo me confieso una ignorante, con toda la humildad del mundo, en este tema. No es mi expertise, como tú decías, el tema financiero y fiscal no es el tuyo, bueno, el tema jurídico tampoco es el mío en derecho de autor. Y claro, nos preguntaban si el 10% era obligatorio. Yo tenía entendido que sí por ley, pero esto que tú nos comentas es algo que yo no tenía conocimiento y que claro, si no llegas al acuerdo del pago del 10% por comercialización, puedes llegar a otro acuerdo, sí o sí tiene que haber algún pago o alguna Sí, retribución, pero no es obligatorio que sea siempre ese 10%, según no. lo que tú me estás explicando. La norma lo dice, cuando la retribución se pacte en función de un porcentaje de la ganancia, o sea, cuando es el 10%. Ujú. Pero eso Perfecto, nos permite interpretar que hay otras opciones. Lo perfecto, que me pasa es queda que clarísimo. el estándar de la industria también, que
que a veces no tiene valor jurídico, pero tiene valor también muy comercial y práctico. Entonces, es lo que se estila Claro, o sea, son como convenciones de la del industria. Sí, ecosistema, claro. sí, sí, sí. Felipe, mira, también tengo entendido que a raíz de las ilustraciones, que como tú bien decías, depende del acuerdo al que se llegue. Hay algunos contratos en el que se dice, vale, tú haces, yo te solicito el trabajo, tú haces las ilustraciones y en el contrato se dice, me tienes que entregar los editables y yo tengo derecho a utilizarlos en otros formatos. O no, solamente son para este libro, tú no me entregas los editables y son solamente para ilustrar esta edición. ¿Eso es así? Así es, ¿Funciona sí, así? funciona así. Por eso es tan importante, eh, por eso es tan importante la conversación en estos casos. Porque mucha gente, y a veces actúa con lo que a mí tanto lo critico mucho, el famoso contrato tipo. Esto es lo que yo tengo, este es mi contrato tipo, léelo y fin. No, eso es lo peor que puedo hacer. Puedo tener mis cláusulas tipo, mis condiciones más o menos básicas, pero a partir de eso yo converso con la otra persona, con el ilustrador. Yo conversemos. Yo quiero, a partir de que yo quiero estas ilustraciones en mi libro, ¿qué es lo que tú pides a cambio? Y porque el ilustrador dice, bueno, ¿qué es lo que se pide? ¿Cómo lo hago? ¿Qué? No, al contrario, no tengo que preguntarle a nadie. Yo pongo mis condiciones. No, nada está fuera de la caja. Nada es, nada no corresponde. Si yo quiero decirle al autor, mira, ok, esta ilustración es por este precio, pero solamente para este libro, no estoy diciendo nada que sea como hoy, pero qué desubicado esta persona, no sabe, no entiende. No, al contrario. Y una vez que llega ese acuerdo a establecerse, se firma el contrato. Ese es como el mensaje que quiero transmitir, que está todo abierto. Prácticamente está todo abierto. Hay ciertas cosas que hay que respetar, que ya las hemos visto, las hemos destacado, pero en lo Ujú. demás, la conversación es súper amplia, todo vale, y lo que importa es que estén de acuerdo. Y que ese acuerdo después, se lleve a un buen contrato escriturado. O sea, en el fondo que firmemos los contratos con conocimiento de causa, o sea, con la información, que sepamos qué estamos firmando, qué significa, porque, claro, conozco varios autores, autoras, ilustradores, ilustradoras, escritores, escritoras, que han firmado y luego se han visto, sobre todo ilustradores, han visto que sus ilustraciones están en otros formatos, en Sí, otras, las han utilizado para otras cosas y ellos dicen, pero si yo autoricé el uso para un libro, claro, luego leen el contrato y les sí, extendieron no, sí. los permisos para hacer individuales, lápices, cuadernos, carpetas y un millón de otras cosas. Por eso hay una responsabilidad de ambas partes. Claro, Si hay un editor que llegó a ciertas cosas, el editor tiene que conversar con sus autores. No le puede decir, oye, esto es el contrato, fírmalo. No, tiene que conversar antes de mostrar el contrato. Nunca mostrar el contrato al principio. El contrato se muestra al final cuando ya recoge todas las conversaciones que se plantearon. Y el autor también tiene muy bien, una obligación de leer este contrato. Y si hay algo que no entiende, que se asesore. Porque si no, el incendio va a ser mucho mayor después. claro. Entiendo perfectamente. Bueno, y también cuando quieren adaptar, o sea, por ejemplo, tú haces una ilustración para un libro y luego adaptan esa ilustración y la usan para un logo de algo, entonces también No, claro. revisar si es que eso está autorizado, etcétera. Ya, nos Exactamente. queda poquito tiempo y varias preguntas, así que voy a tratar de eh, avanzar en esto. Mira, dice, mira, esto es interesante, a raíz de cuando no encontrábamos a los herederos. ¿Existe algún registro al que se pueda consultar sobre los titulares de derechos de las obras de autores fallecidos o no? ¿O cómo yo puedo llegar a los titulares de derechos? Sí, no existe, es una carencia que yo veo, que detecto. Sería una buena iniciativa pública, incluso creo yo, plantearlo como un registro, por lo menos del patrimonio cultural chileno de las obras y sus titulares. Creo que para esa función específicamente el Estado es esencial. Esencial. Eh, y la necesidad está. Yo lo veo en mi práctica todo el tiempo. ¿Dónde están los titulares? Necesitamos ir a ellos. En la música a veces uno se ayuda con la SCD, Claro. pero no hay una información centralizada que yo creo que la podríamos asumir como sociedad en términos públicos, sí, de todas maneras.
O sea, porque lo más cercano que tenemos a eso es el repositorio de la Biblioteca Nacional, que por ley cada edición está obligada a entregar una copia Sí, a este repositorio, pero no sabemos bien si se cumple y tampoco sabemos, ahí no está la información de quién es el propietario o claro, el titular de la obra, exactamente. sino No, que sí, es una edición. sí, 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 la ausencia Estamos está al en debe cuanto a la entonces, autoría y la titularidad, sí. estamos al debe. Quizás nos podríamos Estamos. organizar y ahí conseguirnos algún congresista que quiera patrocinar una ley Sí, para po, poder una cosa generar. así, sí, que va a necesitar Porque recursos también. sí, o sea, dinero, financiamiento se requiere, sí o sí. Sí. Ya, voy con la última pregunta y dice, en el caso de las entrevistas, ¿quién es el depositario de los derechos? O sea, ¿quién es el titular? ¿El entrevistador o el entrevistado o ambos? Buena pregunta, buena pregunta. Eh, Hay varios casos que se han planteado así de ese tipo. Eh, la respuesta es el entrevistador, porque el entrevistador es el que está efectuando el acto creativo, el que está diciendo, aquí hay una obra, aquí hay una persona que tiene un testimonio interesante, aquí yo voy a grabar esto, yo voy a transcribirlo, yo voy a editarlo. Eh, sí, en términos, en teoría es él, pero la conversación que se va a dar entre ambas partes y decir, bueno, vamos a publicar un libro, el entrevistador puede decir, oye, ya, ok, pero a mí me interesa que se me reconozca una autoría. Y esa conversación es válida y si hay un acuerdo, corresponde. Pero si en la teoría previa, si nada se dice, yo podría defender más la postura del entrevistador como autor y la otra persona, una persona que autoriza a dar su testimonio. Perfecto. Bueno, eso también es una conversación previo a pensar que se va a publicar, porque si yo te voy a entrevistar y te invito a ser mi entrevistado, por ejemplo, en este caso, yo podría decirte, Felipe, te invito, te voy a entrevistar sobre este tema, el contenido tú ya autorizas a que yo te entreviste y por lo tanto pueda difundirlo en una nota o etcétera, claro, pero ya una publicación, o sea, igual la persona tendría que estar enterada de aquello, por mucho que sea mi trabajo como periodista o entrevistadora el que yo quiera publicar. Así es, de todas maneras, tal cual. Ya, hemos llegado al final de nuestro módulo. Quedan algunas preguntas en el tintero. Súper interesante, creo que es un tema en el que podríamos profundizar mucho más, que también yo creo que nos falta un poquito enterarnos, quizás es lo mismo que nos pasa cuando nos hablan de administración, números, y cuando somos del mundo de las humanidades, de la cultura, como que son temas medios lejanos y bastante áridos. El lenguaje leguleyo uno a veces lee y queda más perdido de lo que estaba antes. Así que te agradezco profundamente por aclararnos varias dudas, por despejarnos este tema, por darnos las recomendaciones que nos diste. Te dejo el micrófono unos segundillos para que te puedas despedir o decirnos lo que nos quieras decir para finalizar tu exposición. No, bueno, muchas gracias. Por mí siempre es encantado de poder aportar en estas instancias. Felicitaciones por lo que están haciendo. Creo que es súper importante y necesario. Y espero haber aportado precisamente con eso, con un poquito de claridad. Como tú dices, a veces los idiomas leguleyos son complejos. No es la idea, especialmente en el mundo de la creatividad. Creo que hay que ser lo más claro posible y lo más transparente también. Y creo que eso es mi mensaje, tratar de llegar a buenas negociaciones, buenos acuerdos, porque esa es la única forma de que estas relaciones en el tiempo fluyan y terminen en buenos resultados. Así que, nada, creo que ahí tienen mis contactos, mis números, mis mails, por si alguien me quisiera contactar, estoy ahí disponible para lo que necesite. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Felipe. Bueno, al mismo tiempo también agradecer a todos y todas ustedes por haber asistido, por haberse permanecido conectados y conectadas durante este octavo módulo y último del fortalecimiento del ecosistema del libro 2022. Nuevamente les dejo invitadas a seguirnos en nuestro Instagram, Editoriales de Chile, y el canal de YouTube en que encontrarán todas estas capacitaciones de nuestra programación. Mañana recibirán en su correo, en su correo electrónico, una breve encuesta acerca de este cuarto día de fortalecimiento. No les tomará mucho tiempo responder y para nosotros es fundamental recibir sus respuestas porque así podemos mejorar y tener unas próximas capacitaciones cada vez más adecuadas y oportunas. Nuevamente les agradezco a todos y todas por su participación y esperamos volver a verles en nuestros próximos eventos de Editoriales de Chile. Que estén muy bien.